Si tuvieras el poder de cambiar el mundo, si tuvieras un poder capaz de eliminar a todos los criminales y hacer del mundo un lugar mejor, ¿qué harías? ¿Serías capaz de tomar decisiones con un gran impacto social y crear ese mundo mejor, ese mundo que imaginas? Y la mejor pregunta de todas, ¿podrías hacer esto sin corromperte? Pues esto es lo que vamos a analizar y a responder hoy, y lo vamos a hacer analizando a uno de los personajes que más me habéis pedido que analice. Vamos a hacer analizando a Light Yagami de Death Note. Hecho este análisis, cuento contigo para que lo analices porque he tratado de responder a preguntas que me habéis hecho en la pestaña de comunidad de Instagram y de YouTube para poder analizarlo mucho mejor. Por eso os digo que lo que tenéis que hacer es seguirme en mi perfil de Instagram para poder enteraros de futuros análisis que vaya a hacer. Así que iré respondiendo a preguntas que me habéis hecho mientras vamos analizando a Light Yagami. Y en base a la primera pregunta que nos hace Cristian, tenemos que empezar a hablar del posible trastorno de personalidad que está presente en Light, y para ello tenemos que hablar, lógicamente, de su infancia y de su crianza. Light Yagami pertenece a una familia japonesa cuyo padre es miembro de las fuerzas especiales japonesas. Su madre es ama de casa y tiene una hermana menor. Es importante destacar que Light Yagami es considerado uno de los mejores estudiantes de todo Japón. La poca información que recibimos de su familia, tenemos bastantes datos para conocer la educación y cultura que ha recibido Light. Los cuerpos especiales se caracterizan por una disciplina férrea, y lo que vemos del padre en la serie es que es una persona bastante seria y poco comunicativa afectivamente. La presión, la disciplina y el ambiente cultural japonés son un caldo de cultivo perfecto para que el tipo de vinculación afectiva que puede desarrollar Light sea un apego inseguro con perfil evitativo. De hecho, las muestras que hay en la serie por parte de Light a la hora de mostrar sus sentimientos son bastante infrecuentes, y de hecho cuando lo hace siempre hay, o casi siempre, un motivo, un objetivo mediante el cual él hace eso para tratar de lograr sus objetivos, como forma de manipulación. Lo que vamos viendo en la serie es que Light es una persona tremendamente inteligente y triunfadora. Es el modelo de referencia familiar, tremendamente valorado por su familia. Y esto es algo que va a ocasionar que su familia cree una imagen idílica de su hijo. Esto es algo bastante frecuente en muchas familias, que crean una imagen ideal de, en este caso, su hijo mayor o su hija mayor, en el caso que sea, y que de alguna forma, cuando esa persona hace algo malo, tratan de echar las culpas a otras personas. Es decir, que realizan atribuciones externas de esos actos y no internas de su propio hijo. Como veremos más adelante, esto es algo que juega muy a favor de Light y muy en contra de su familia a la hora de capturar a Kira, porque no se creen que su hijo pueda ser Kira realmente. El dilema que nos plantea Death Note, o mejor dicho, el propio Light, es un dilema que yo creo que todos hemos tenido o hemos pensado alguna vez en la vida. ¿No sería un comportamiento bueno socialmente acabar con todos los criminales del mundo? ¿Buscar la paz, aunque sea mediante la guerra? Es decir, ¿el fin justifica los medios? Detrás de este pensamiento y del vacío existencial que siente Light en los primeros momentos de la serie, llega el acontecimiento estrella, la aparición de la Death Note. Porque es la aparición de la Death Note la que va a actuar como detonante de gran parte de los comportamientos que veremos a posteriori, y por supuesto del desarrollo psicológico del propio Light. A ver, especifico esto, había un gran caldo de cultivo para que Light desarrollara todo lo que desarrolla a posteriori, pero es la Death Note el acontecimiento estrella en ese momento. Nadie dice que más adelante, si no fuera la Death Note, fuera otro evento estresante más, la muerte de un familiar, algún acontecimiento importante de su vida, da igual. De hecho, aquí tenemos otra pregunta que nos hacía Cristian sobre su trastorno de personalidad. ¿Cuál es? Si nos fijamos bien en el propio Light, podemos ver que tiene un sentido tremendamente desproporcionado de su propia importancia y una necesidad constante de admiración. Ojo, la admiración que busca Light es una admiración en cierto modo indirecta hacia su rol o imagen de Kira, no hacia él mismo, porque si buscase eso estaría buscando su encarcelamiento. Y de hecho, para lograr esto tiene que recurrir a otros rasgos de su personalidad, como es su excesiva tendencia al control y a lo meticuloso que puede llegar a ser, siendo poco empático con los demás. Y esto lo vemos muy bien reflejado cuando manipula a muchas personas de su entorno, incluida su familia, para obtener el control de la Death Note y sobre todo para lograr que su plan se cumpla a la perfección. De hecho, vemos como Light manipula constantemente a todas las relaciones que tiene a su alrededor, como a Misa, o a las relaciones con su círculo más cercano. Lo hace apenas sin inmutarse, ya que las personas como Light tienen su sistema moral
propio, y todo lo que hacen lo justifican porque piensan que hacen el bien para los demás, que se están preocupando por los demás y que ellos nunca tienen la culpa de las cosas malas que les puede suceder a sus relaciones, mostrando una extrema rigidez e inflexibilidad. En relación con lo que nos está preguntando ahora Gonza sobre si tienen un sistema moral propio, yo te quiero preguntar qué piensas tú antes de continuar. De hecho, sí tienen un sistema moral propio que de alguna forma lo siguen a toda costa, sin importar que eso perjudique los derechos o los límites de otras personas o de otros sistemas morales. Solo les importa a ellos mismos y solo les importa su propio sistema de valores, porque creen que ese sistema de valores es el mejor y es el que va a garantizar la máxima seguridad y estabilidad. Pero ojo, nos pregunta Fabián que por qué es tan arrogante. La mayoría de las personas tendemos a crear estrategias o formas de comportarnos para lidiar con lo que nos va pasando en la vida. Hay personas de hecho que son tremendamente puntillosas y meticulosas, han aprendido a ser así. Tienen una actitud tremendamente arrogante, sí, pero detrás de esta fachada hay una autoestima completamente frágil y vulnerable ante cualquier ataque o crítica, que es lo que le pasa cuando L le acorrala y se lo refleja, justo cuando siente ese miedo. Y esto en la vida real puede suceder cuando estas personas se encuentran con alguien que compite directa o indirectamente con ellos, que en el caso de Light, como digo, es L, pero si esto lo trasladamos al mundo real hay muchos ejemplos. Te voy a poner uno ahora basado en hechos reales. Clásica persona que en un entorno laboral está constantemente compitiendo con los demás o infravalorando a sus compañeros, humillándoles constantemente, y eso hace que estas personas al final vean perjudicada su salud mental por convivir con estas personas. Hay muchas veces que en estos entornos laborales hay un tipo de patrón de la personalidad que se ve muy bien reflejado en Light y que está presente en estas personas: el trastorno narcisista de la personalidad. Porque ese es el tipo de trastorno que está presente en Light, el trastorno narcisista. Además, estas personas se sienten tristes y decepcionadas cuando no reciben la atención que creen merecer y cuando no están satisfechos con sus relaciones. Es justo lo que pasa al inicio. Light al principio de la serie no estaba satisfecho con su vida y eso hace que se decante por todo lo que hace a posteriori. José nos ha hecho una pregunta bastante interesante sobre cómo es esto posible, cómo esto puede suceder. Y lo he dicho a lo largo del vídeo y sobre todo al principio, que es cuestión de una predisposición, en primer lugar genético, en primer lugar psicológico, aparte hay un caldo de cultivo añadido y aparte hay un factor estresante o varios factores estresantes que cuando lo combinas todo esto hace que la persona pueda desarrollar un cuadro de estas características. Pero ojo, he hablado en todo momento de Light y no he hablado nada de Kira, y es tremendamente importante hablar de Kira y separarlo de Light, una especie de figura, como ya en su momento analicé, a Walter White y a Heisenberg, porque en un lado tenemos a una persona y en otro lado tenemos a otra que se comporta de forma muy diferente, porque es aquí cuando tenemos que hablar, como os decía antes, de los roles y el rol que representa Kira en la vida de Light. Kira ocupa ese rol que le permite a Light comportarse de una manera que de otra forma no se podría comportar en su vida real. De hecho, el comportamiento de Kira, un comportamiento mucho más despótico, un comportamiento mucho más agresivo, un comportamiento más antisocial, permite reflejar que en el rol, en la figura de Kira, está presente otro trastorno, el trastorno antisocial de la personalidad. Trastorno que de alguna forma nos refleja cómo la explotación de los derechos de otros es algo bastante frecuente y cómo el engaño y la manipulación de la gente a su alrededor, llegando incluso al asesinato, es algo que está presente en estas personas. Incluso diría que en ocasiones podemos verlo reflejado con el trastorno psicopático de la personalidad. Sería una mezcla de trastorno narcisista de la personalidad con rasgos psicopáticos y antisociales de la personalidad. Y es que este tipo de diagnósticos, este tipo de cuadros están muy presentes en muchas personas que realmente existen en la vida real, que convivimos con ellas. Algunas veces lo podemos ver reflejado en criminales, pero otras veces no. Otras veces no sabemos dónde están. Y de hecho quiero abrir una nueva sección en este canal. Quiero analizar contigo algunos documentales de asesinos en serie que podamos ver y que sobre todo están muy bien reflejados en Netflix. Te voy a dejar una selección que te estarán apareciendo ahora en pantalla para que me digáis cuál os apetece más ver y que analicemos en el canal. Espero que este vídeo os haya gustado y soy consciente de que han quedado preguntas sin resolver, preguntas que nos tendremos que hacer para tratar de profundizar más en entender Death Note y en entender este anime que es tan complejo y que causa tanta controversia, pero lo voy a dejar para futuros vídeos. Si este vídeo te ha gustado, analizando a Light, déjamelo en los comentarios, compártelo con aquellas personas que les guste también este anime y que creas que le pueda gustar el canal.
Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta luego!